Entramos entonces a la política monetaria, jóvenes. Vamos a ver ahora las partes teóricas de la política monetaria y en la segunda parte ya vamos a ver algunos debates sobre la política monetaria. Entonces, vayan leyendo, jóvenes, en la bibliografía que les he pasado en el programa. Hay unas lecturas de política monetaria del Banco Central de Bolivia. Son 2 tomos, inclusive creo que son 3 tomos, que ustedes los pueden descargar gratuitamente de la página del Banco Central. Vayan descargándose esos documentos, jóvenes, porque los vamos a hacer leer algunos artículos que están ahí impresos. ¿Está bien, jóvenes? Para que vayan con tiempo teniendo el material para leer. Bien. Primera parte entonces de la política monetaria, jóvenes. Aquí tenemos que entrar a algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es política monetaria? Aquí hay una definición que es ampliamente aceptada por todos, donde decimos que política monetaria es acciones implementadas por el Estado. O sea, aquí la política monetaria, como varias políticas, lo hace el Estado, jóvenes. Entonces, conjunto de acciones implementadas por el Estado, orientadas, dirigidas a influir sobre la composición de la cartera de activos y la conducta de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos, jóvenes? Son las personas, son los bancos, son las financieras, las compañías de seguro, todos quienes actúan, quienes están ahí presentes en la economía. Esos son los actores económicos, los agentes económicos. ¿Y para qué queremos que cambien la composición de su cartera de activos, que cambien su conducta? Porque toda esa conducta, toda esa nueva composición de la cartera de activos tiene que estar dirigida hacia el objetivo de la política económica. Por lo tanto, la política monetaria, jóvenes, es un elemento más de la política económica. Ustedes van a llevar o están llevando política económica ahora, jóvenes. Creo que desde el próximo semestre lleva, ¿no? Política económica. No sé quién estará dando política económica, pero por supuesto entran a este debate que estamos viendo acá, que es la discusión de la participación del Estado en la economía, ¿sabes? Que es el tema central. Los neoliberales decían que el Estado tenía que estar fuera del Estado, fuera de la economía, jóvenes. Y 20 años hemos vivido en neoliberalismo en nuestro país. Desde 1985 hasta el 2005 estuvo vigente el modelo neoliberal. El año pasado hubo un intento, ¿no?, de volverlo a reeditar. En realidad, desde noviembre del 2019, hubo un intento de reeditar el viejo modelo neoliberal, jóvenes, ¿no? Y bueno, ahora hemos vuelto a nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, pero aquí básicamente el debate está en la participación del Estado en la economía, jóvenes. ¿Ah? ¿Participa o no participa el Estado en la economía? Y esto es un tema central, porque la definición, como estamos poniendo ahí en la lámina, de política monetaria es una acción del Estado. O sea, es una participación activa que tiene el Estado para influir, para cambiar la conducta de los agentes económicos. Entonces, unos dedican, como los neoliberales, a que toda la conducta sea determinada por el mercado. En cambio, ¿no?, habemos otros que decimos que el Estado tiene que tener una participación súper activa en la economía para poder lograr objetivos de política económica que beneficien a las mayorías. Por lo tanto, jóvenes, ahí estamos en el primer tema de la definición. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria, jóvenes? Esto es bastante discutido, bastante, inclusive la política monetaria va a, los objetivos de la política cambiaria van a cambiar en función también de la escuela del pensamiento de política económica, de la escuela del pensamiento económico, jóvenes. Los keynesianos tendrán un objetivo en la política monetaria, monetaristas tendrán otro, marxistas otro, en fin, todos van a tener objetivos diferentes. Por lo tanto, no se extrañen de que estos objetivos que estamos poniendo acá no sean,
los que necesariamente ustedes van a observar en otros textos, en otros libros. Lo cierto es que hay algunos objetivos que son básicamente tradicionales y otros que discutamos, ¿no? En el objetivo tradicional, por eso lo hemos puesto de esa manera, el objetivo tradicional de la política monetaria es la estabilidad de precios. Estabilidad de precios. Ojo que no estamos diciendo, jóvenes, que el objetivo de la política monetaria es inflación cero. Los precios fluctúan todo el tiempo, jóvenes. Lo que no puede haber son grandes fluctuaciones de precios. Lo que los economistas toleramos en la economía es una relativa estabilidad de precios. Es decir, no es que vamos a pretender que la inflación en un país sea cero, jóvenes, sino que varíen los precios, pero que esa variación de los precios no sea algo preocupante, no sea algo que repercute en la inestabilidad, en la incertidumbre de los agentes económicos. Por eso, el objetivo principal que tiene una política monetaria siempre va a ser la estabilidad de precios. ¿Por qué no decimos nosotros los economistas jóvenes, por ejemplo, objetivo inflación cero? Suena bien, ¿verdad? ¿O no suena bien? Inflación cero, jóvenes. Jóvenes. Sí, suena bien, licenciado. Suena bien. ¿Se puede lograr en una economía inflación cero, jóvenes? ¿Qué significaría inflación cero? En realidad, miren ustedes que la inflación no es del todo mala. Cuando una economía tiende a crecer, hay una presión para que suban los precios, jóvenes. ¿Por qué? Porque si una economía está en un ciclo ascendente, ¿no? Estamos en el ciclo ascendente, hay crecimiento económico, por lo tanto hay mayor producción, hay mayor ingreso en la economía. El mayor ingreso en la economía implica que los agentes económicos tengan una mayor capacidad de compra, y una mayor capacidad de compra cuando los agentes económicos van a realizar esa mayor capacidad de compra, es decir, a comprar en efectivo, ¿no? A comprar en los mercados correspondientes. Por supuesto que la economía siente que hay una mayor capacidad de compra en la economía y, por supuesto, no se libra la economía de que los precios suban. O sea que en ese sentido es un buen signo cuando los precios tienden a subir. Pero cuando ya suben demasiado, jóvenes, ya es un elemento negativo. Entonces aquí tenemos que saber que una economía que crece tiene inflación, jóvenes. Por el contrario, normalmente las economías que están en crisis, las economías que están en recesión, tienen inclusive deflación, es decir, caída de precios. ¿Por qué? Porque no hay demanda, porque la economía no funciona, entonces los precios tienden a caer, se da el otro fenómeno, en lugar de haber inflación, hay deflación. Y ese es un signo más bien de que la economía no está bien. Entonces, jóvenes, podremos mantener una inflación cero. ¿Qué significaría una inflación cero, jóvenes? ¿Significaría que habría recesión o habría un incremento, un auge en la economía? ¿Qué significaría, jóvenes, que de pronto la inflación de la economía sea cero? A ver, discutamos ese tema, jóvenes, que es importantísimo. Yo creo, licenciado, que sería cuando llegamos a un nivel de pleno empleo, donde los factores de producción están al 100% y ya no se puede avanzar más. Yo creo que en ese punto la capacidad productiva llegaría a su límite y por tanto ya no tendríamos un crecimiento económico y puede darse en ese momento que los precios se mantengan estables y tengamos ya una inflación cero. ¿Se podría dar, jóvenes, esa situación que plantea su compañero? Bueno, hace años se demostró justamente que el pleno empleo no existe.
todo lo contrario, ¿verdad? Una característica del sistema capitalista es que hay recursos que están inutilizados, hay capacidad ociosa, hay desempleo. Los empresarios no usan todo el 100% de su capacidad productiva. Es decir, con Keynes, 1933, jóvenes, 36, se demostró ya, ¿no?, que el tema del pleno empleo no existe, que es un elemento más bien teórico, ¿no? Teórico, para que uno pueda tener como parámetro ese elemento. Por lo tanto, claramente, jóvenes, no podemos plantearnos un objetivo irreal, ¿ah? Un objetivo irreal. Es más, los precios o suben o los precios bajan, ¿no? O hay inflación o hay deflación en la economía, ¿no? Normalmente no hay una estabilidad de precios, es decir, una estabilidad con variación cero, ¿no? Hay variaciones mínimas hacia arriba, mínimas hacia abajo, pero hay variaciones. Y esa estabilidad de precios implica ese concepto de que las variaciones del nivel de precios no sean ni muy altas, o sea, no haya un fuerte incremento de precios, pero tampoco fuertes decrementos de precios. La fluctuación, ¿no?, de los precios tiene que ser más o menos estable. Por eso hablamos de que la política monetaria busca la estabilidad de precios. Vean ustedes que es muy importante discutir entre nosotros economistas, ¿no?, porque mucha gente quisiera, las amas de casa estarían felices si les planteamos el objetivo de política monetaria, que la inflación sea cero, ¿no? Es decir, no suban nunca los precios, pero eso nosotros los economistas no podemos garantizar. Cuando la economía crece, cuando hay más movimiento económico, hay tendencia a que suban los precios, pero llega un momento que ya no solamente es crecimiento que explica el incremento de precios, sino que realmente estamos viviendo un periodo inflacionario, de inflación galopante, de inflación, de hiperinflación o de cualquier tipo de inflaciones que hemos visto, ¿ah? Eso ya es negativo. Por el contrario, tampoco podemos estar felices de que haya deflación de precios, porque está bien, un momento puede ser interesante que haya deflación de precios, pero de pronto si es constante la deflación, si los precios van cayendo permanentemente, entonces no existe ningún incentivo para producción, jóvenes, porque ¿para qué voy a producir si mi producto en el mercado cada vez vale menos? Mi costo de producción es más alto, al día siguiente el precio es más bajo, entonces no hay ningún incentivo de la producción, se da el fenómeno contrario, o sea, no estamos felices los economistas con que los precios suben desmedidamente o los precios bajen desmedidamente. Por eso es que planteamos justamente el mejor de los escenarios que debe tener una economía, que es cuando hay estabilidad de precios. Y con estabilidad de precios, repito, no estamos diciendo variación cero de los precios. ¿Está bien? Otros objetivos tiene la política monetaria que también son importantes discutirlos. Por ejemplo, la política monetaria debe o no debe contribuir al crecimiento económico. Ajá. La política monetaria debe o no debe contribuir a la generación de empleo en la economía. La política monetaria debe o no debe contribuir a la viabilidad que se puede dar a la balanza de pagos de un país, ¿no? Entonces, hay muchos economistas ortodoxos, especialmente monetaristas, circunscriben solo el objetivo de la política monetaria a la estabilidad de precios. Ellos dicen, no, la política monetaria no puede meterse en provocar efectos sobre la economía real, es decir, crecimiento económico, es decir, generación de empleos, es decir, sostenibilidad en la balanza de pagos, ¿no? La política monetaria debe circunscribirse exclusiva y únicamente, dicen los neoliberales, dicen los economistas ortodoxos, a la estabilidad de precios. Pero lo cierto es que en países como el nuestro, jóvenes, un país en desarrollo, un país que está empezando a despegar, necesita de todo el instrumental que tiene la política económica para poder llegar a objetivos de erradicar la pobreza, de erradicar las desigualdades, de mejorar la economía, de mayor crecimiento, de eliminar el desempleo, etcétera, etcétera. Y para eso la política monetaria, por supuesto, en función del marco teórico
que se utilice es útil para poder lograr ese hecho. Y aquí viene la discusión que tenemos justamente con los monetaristas. Los monetaristas, ¿no?, y la ortodoxia, ¿no?, los neoclásicos, los nuevos neoclásicos, Sargent, Lucas, en fin, todos ellos, van a plantear más bien que la política monetaria no se meta en tratar de generar cambios, modificaciones en la conducta de los agentes económicos, especialmente en la parte real de la economía. Porque sencillamente, de acuerdo a su lógica, lo vamos a ver más adelante con más lujo de detalles, los monetaristas dicen que lo único que se consigue utilizando la política monetaria cuando se quiere afectar la parte real es que lo único que se consigue es incrementar a la larga la inflación y no se afecta la parte real. Eso se llama, jóvenes, neutralidad del dinero, ¿no?, que lo hemos visto en el curso de Economía Monetaria 1, ¿no?, donde veíamos justamente elementos teóricos de los neoliberales, elementos teóricos del monetarismo que planteaban básicamente que existe esta neutralidad del dinero, es decir, que la parte monetaria no afecta la parte real de la economía en el mediano y largo plazo, porque todos sabemos que en el corto plazo hay un efecto de la política monetaria, hay un efecto monetario sobre el Producto Interno Bruto, es decir, sobre la parte real de la economía. Por lo tanto, ahí no rige más bien la neutralidad, sino todo lo contrario. Hay un efecto de la parte monetaria sobre la parte real de la economía en el corto plazo. No hay un solo economista en este momento que cuestione que el dinero, que la política monetaria pueda tener un efecto en el sector real. Lo que se discute, lo que está en cuestionamiento de acuerdo a los monetaristas, es que si esa política monetaria en el mediano y largo plazo ya no genera ningún efecto sobre la parte real, como dicen los monetaristas, o los otros economistas dirán que sí tiene un efecto en la parte real en el mediano y largo plazo, y por lo tanto se puede utilizar la política monetaria para lograr objetivos en la parte real. En la parte real estamos hablando de crecimiento económico, de producción en la economía. Estamos hablando de que la posibilidad de que se pueda generar empleo en la economía a partir de una política monetaria que tenga ese objetivo. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Ah? Si la política monetaria va más allá de simple la estabilidad de precios, o que si la política monetaria realmente puede dedicarse también a otro tipo de objetivos y contribuir de esta manera a el conjunto de la política económica. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ah? Eso es lo que se debate y eso es justamente lo que nosotros venimos a discutir, porque para nosotros la política monetaria no solamente tiene que dedicarse a la estabilidad de precios. En países como el nuestro, la política monetaria también tiene que contribuir al desarrollo y al crecimiento de la economía. Tiene que contribuir al crecimiento económico, tiene que contribuir a la generación de empleo, donde no hay empleo como en nuestro país, y a viabilizar la balanza de pagos, a hacerla sostenible en el mediano y largo plazo, la balanza de pagos, que es una variable, como ustedes saben, que básicamente es externa, pero que desde la política monetaria, como la fiscal y otras políticas, por supuesto, que ustedes van a llevar en otras materias, también tiene la posibilidad de poder influirse y determinar el rumbo, la dirección de ese saldo de la balanza de pagos de un país. Entonces, eso es lo que se tiene que decir. Por ejemplo, en nuestro modelo económico, jóvenes, la política monetaria justamente se aplica en esta misma línea. No solamente es estabilidad de precios, porque los precios están ahí, no hay inflación en nuestro país, está controlada, jóvenes, la inflación, no estamos en procesos inflacionarios, pero además la política monetaria contribuye al crecimiento económico, contribuye a la generación de empleo, contribuye a modificar las variables reales de la economía y, por supuesto, a generar la sostenibilidad de la balanza de pagos. ¿Está claro, jóvenes? Vamos más adelante. Si hemos hablado de objetivos, tenemos que hablar ahora de instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos de la política monetaria, nuevamente, jóvenes, tenemos que hablar de instrumentos que tienen dos características. Uno son los instrumentos directos de la política monetaria y, como vamos a ver más adelante, vamos a desarrollar los instrumentos indirectos de la política monetaria. Los objetivos directos que tiene la política monetaria los tenemos ahí apuntados en la diapositiva.
Son, como su nombre ya lo dice, instrumentos que controlan los objetivos intermedios directamente. Aquí estamos poniendo un concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, jóvenes. Objetivos intermedios. Quiere decir que hay un objetivo final, que es lo que hablábamos hace un momento atrás, estabilidad de precios, crecimiento económico, en fin, esos son objetivos finales, si ustedes quieren, pero en la formulación de una política monetaria suelen haber objetivos intermedios, que repito, lo vamos a explicar más adelante. Esos objetivos intermedios, ¿no? Son los que se pueden controlar con la política o con los instrumentos directos de la política monetaria. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene el Estado boliviano para controlar los objetivos intermedios de la política monetaria? Por ejemplo, el control del crédito del sector público. ¿Quién es el que da crédito al sector público, jóvenes? ¿Quién puede dar crédito al sector público? El Banco Central. Banco Central. ¿No? El Banco Central puede decidir no dar crédito al sector público. Es una decisión de política. O el Banco Central puede decidir activamente prestar al sector público, aumentar el crédito al sector público. Entonces es un instrumento que puede aumentar o disminuir la liquidez en la economía, aumentar o disminuir la oferta monetaria de la economía. Entonces ese es un instrumento que controla un objetivo intermedio en particular. Luego, otro instrumento que tiene un país para poder influir sobre los agentes económicos es el control selectivo de crédito. ¿Ah? Por supuesto, todo esto que estoy planteando aquí puede parecer absolutamente extraño para quienes detienen en su cabeza el modelo neoliberal de mercado, porque el crédito debería determinarse en el mercado por las fuerzas de la oferta y la demanda. ¿Ah? Pero no, como el Estado interviene en la economía, jóvenes, eso es hacer política monetaria. Entonces el banco, más bien, el Estado, a través del propio Banco Central o a través de sus políticas económicas, puede determinar la selectividad del crédito. Por ejemplo, ¿es importante o no que crezca el aparato productivo de un país? Eso no es importante incentivar la producción en un país. Otros economistas sabemos que eso es imprescindible. Economía que no produce, economía que se muere. Entonces la economía tiene que producir. Entonces, bajo el neoliberalismo, bajo la lógica del mercado, el crédito del sector productivo tiene que resolverse como el crédito comercial, como el crédito de cualquier otro rubro en el mercado, por las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces, el crédito productivo, jóvenes, es uno más de los ingredientes del mercado. En la lógica de una intervención activa del Estado, la selección, ¿no?, de un sector para beneficiarse del crédito no depende del mercado, sino de una política activa del Estado. En el ejemplo, en el periodo neoliberal de 1985 hasta el 2005, el crédito para los diferentes sectores productivos se trataba como cualquier otro. Uno iba con su crédito, con su solicitud de crédito productivo, quiero hacer una fábrica de fideos, por decirle algo, jóvenes. ¿Ah? Me trataban igual que si yo era un comerciante y quería pedirme prestado dinero para comprar mercaderías de China y venderlo en Bolivia. El tratamiento era exactamente igual, porque lo único que se seleccionaba en realidad era el cliente que contrataba el crédito en los bancos. ¿Ah? Por supuesto, miren ustedes jóvenes en este ejemplo de un proyecto en el periodo neoliberal productivo, de hacer una fábrica de fideos, y lo otro de hacer, y vayamos a hacer lo mismo, una importadora de fideos, ¿eh?, que es comercio. Entonces se trataban igual. Entonces el fabricante de fideos tenía mayor posibilidad de poder repagar su crédito. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué hay eso? ¿Por qué la actividad comercial
puede pagar tasas de interés más altas, condiciones más exigentes que pueda dar el sistema bancario, que por supuesto los bancos ahí lo que quieren es ganar. Y para ganar cobran la tasa de interés más alta, por supuesto los bancos. Si tienen $1.000.000 que pueden prestar a una empresa de hacer fideo o a un importador, ¿a quién van a prestar los bancos, jóvenes? ¿A quién van a prestar? Jóvenes, ¿a quién van a preferir prestar los bancos, jóvenes? A ver, Luz Márquez, ¿a quién prestarían los bancos con prioridad en ese ejemplo? ¿A este industrial que quiere hacer su fábrica de fideos o al que importa los fideos? ¿Qué dicen ahí? Si no estoy mal, sería al industrial, licenciado. ¿Por qué? Sería en el caso de incrementar nuestra producción, lo que vendría a ser quizá en un futuro incrementar la exportación y el producto nacional para ya no necesitar más de la industria importadora. Bueno, miren ustedes, jóvenes, en el ejemplo, el mercado lo que hace es considerar al producto en el mismo nivel que el importador. Y el banco lo que haría es ver qué actividad es más riesgosa y quién está en posibilidad de pagarme o no. En esa evaluación, jóvenes, el industrial se presta plata para comprar el terreno donde va a estar su fábrica, para construir su fábrica, para comprar la maquinaria, para comprar la materia prima, para contratar obreros que le puedan hacer huelgas, para producir fideos. Depende de muchas cosas. En cambio, el comerciante, jóvenes, va con dinero, compra y aquí viene y vende. El riesgo que tiene el comerciante es menor. Por lo tanto, y además la tasa de rotación, lo dice el capital de Marx, jóvenes. El capital comercial tiene una más alta rotación de capital. Tomo 2 del capital, jóvenes. Se están olvidando ustedes. Entonces, ahí claramente Marx demuestra que el comercio tiene un índice de rotación más alto y por lo tanto, el que me puede pagar más rápido yo como banquero es pues el comerciante. Yo le doy plata y a los pocos meses ya ha vendido, ha realizado su ganancia el comerciante y me paga. Entonces, yo realizo como banco más rápido mi ganancia también. Por lo tanto, jóvenes, en periodos neoliberales se trataba de igual manera lo productivo que la actividad comercial y terminaba el banco prestándole, por supuesto, al comercio. Y de pronto se mataba la industria boliviana. Y es lo que ocurrió durante 20 años de modelo neoliberal. Cuando se introduce este tipo de control selectivo del crédito, donde se dirige, ahí entra el razonamiento que tenía Luz Márquez, que es el correcto. Se debe priorizar el crédito pues de lo productivo, porque cuando producimos acá, generamos valor agregado, generamos producción, aumentamos el Producto Interno Bruto, generamos empleo. En cambio, cuando estamos consumiendo productos importados, estamos generando empleo en otros países, jóvenes, con nuestro consumo. Entonces, por eso es que el Estado interviene, y en nuestro caso, por ejemplo, hay 2 sectores que están priorizados en el sector, en la economía nacional para aumentar, para incentivarlos. Por una parte, está el crédito productivo en general, agropecuario, industrial, etcétera, incluye el turismo, está dentro de la categoría productiva ahora, que se privilegia todo lo que es préstamo para ese tipo de producción, tiene una tasa de interés mucho más baja que la tasa de interés que se cobra a las actividades comerciales, que es más alta. Un crédito productivo en este momento, de acuerdo a nuestro decreto y la política económica que tenemos, está alrededor del 6%, jóvenes, por esta industria productiva. Y un crédito comercial está
a la libre oferta y demanda. Pueden cobrarle 18, 20, 30, hemos visto hasta 30, 33% de tasa de interés en una actividad comercial, dependiendo obviamente de la rotación del capital que se tiene. Y el banco usurero cobra, pues jóvenes, ese tipo de interés a esos sectores. Pero al tema productivo hemos obligado, ¿no?, que el 60% de la cartera que tienen los bancos se dirija hacia el crédito productivo. Por eso es que la economía funciona, jóvenes, ¿eh? Porque el crédito productivo tiene mayoritariamente una composición mayor del crédito, va necesaria y obligatoriamente al sector productivo y al sector de la construcción de la vivienda de interés social. ¿Ah? Por eso es que el control selectivo de crédito se convierte en un objetivo de política económica directo, porque controla, con un decreto el gobierno nacional agarra y determina que el crédito tiene que ir a beneficiar a estos sectores, ¿verdad? Y los bancos tienen que acatar esas disposiciones que determina el Estado de manera absolutamente taxativa. Tienen que aplicar eso, porque es una determinación de política. Por eso se llama un instrumento directo. Se aplica el control selectivo del crédito. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, es una actividad que dirige ¿a dónde? Esta actividad del control selectivo del crédito, jóvenes, ¿estaría dirigiéndose a controlar la inflación? ¿O a qué objetivo estaría dirigiéndose esta actividad de que el 60% de la cartera de los bancos vaya al crédito productivo y de vivienda de interés social, ¿no? ¿A cuál de los objetivos estaría yendo, jóvenes, a reforzar? A ver, jóvenes. Al objetivo de crecimiento económico, licenciado. Muy claramente, joven, muy claramente. ¿Ah? Entonces, los neoliberales, por lo tanto, se han rasgado las vestiduras cuando hemos sacado esta medida, joven, ¿eh? Esto es una intervención activa del Estado para dirigir el crédito que antes era sometido a libre oferta y demanda hacia el sector productivo y de vivienda de interés social, porque es un sector priorizado por el gobierno nacional como política económica para generar el crecimiento económico. ¿Está claro? Muy bien, jóvenes. El otro instrumento de política monetaria, manejo directo de las tasas de interés. Nuevamente, compararemos con el periodo neoliberal. Este crédito en el periodo neoliberal de la fábrica de fideos o de esta empresa importadora de fideos, para ponerlo en el ejemplo otra vez, cuando van al banco en el periodo neoliberal de libre oferta y demanda, esa tasa de interés la va a dar el mercado, ¿sí? El mercado. En una situación donde la política monetaria es activamente controlada por el Estado, jóvenes, el Estado puede determinar los niveles de tasa de interés. Por ejemplo, ya mencionábamos hace unos minutos atrás, un proyecto productivo tiene una tasa de interés más baja que cobra el sistema financiero que una actividad comercial. ¿Ah? Lo que no ocurre en el modelo neoliberal, donde libre oferta y demanda, jóvenes, la tasa de interés. ¿Ah? Entonces, en nuestro ejemplo, jóvenes, de la fábrica de fideos, la fábrica de fideos tiene una tasa de interés productiva del 6% y el importador de fideos, que puede acceder evidentemente al crédito, pagará 18, 22, 30%, jóvenes, dependiendo el banco y las condiciones de su negocio. Entonces, evidentemente, hay un incentivo para producir y hay un desincentivo para comercializar, jóvenes. ¿Ah? Porque queda claro, jóvenes, queda claro que si un país no produce, no incentiva su producción, no solamente dando volúmenes de crédito, como en el caso boliviano, 60%, ¿no?, de los créditos del sistema financiero deben ir al sistema, al crédito productivo y de vivienda de interés social, pero no solamente tiene que ir el 60% de la cartera, sino tiene que ir con tasas de interés más bajas que el resto de las actividades. ¿Ah? Eso se llama manejo directo de las tasas de interés, control selectivo del volumen y de las tasas de interés hacia los sectores estratégicos que tiene nuestra política económica. ¿Está claro, jóvenes? ¿Mm? Y por último, viene una política que no se aplica en nuestro país, repito una vez más, no se aplica en nuestro país, pero que forma parte de un instrumento directo de política monetaria, el control de cambios.
Es decir, en varios países jóvenes, donde el tipo de cambio no se determina con la oferta y la demanda, no se determina en el mercado. Esto tiene mucho que ver con qué jóvenes, con el sistema cambiario que se vaya a adoptar. Algunos países jóvenes no solamente que hacen que el Estado determine el tipo de cambio o puede inclusive determinar tipos de cambio en los regímenes intermedios, que hemos visto ya de qué se tratan esos regímenes intermedios, sino que también jóvenes, ¿no? Algunos países suelen determinar que muchas monedas no se transen en su país o restricciones a las transacciones de otras monedas. Por ejemplo, jóvenes, un país puede determinar que no se transen euros, no se transen yuanes chinos, ¿eh? En su economía, que esté prohibido la transacción de euros, de cualquier moneda. Eso se llama control de cambios, jóvenes, control de cambios. O inclusive el propio dólar puede estar prohibido, como lo estuvo, jóvenes, como decíamos en alguna clase, durante el periodo de la UDP desde 1982 hasta 1985. Estuvo prohibida las operaciones en dólares estadounidenses. Eso es un control de cambios. Es una política de control de cambios, es decir, la prohibición de que se coticen, la prohibición de que se transen o restricciones al comercio, jóvenes. Restricciones al comercio de otras monedas. Por ejemplo, ¿no? Pueden haber volúmenes máximos, mínimos de transacción de una moneda. Dólar inclusive, ¿no? Ustedes van y no pueden comprar ni vender más de $2,000, de $3,000, por poner algún ejemplo. Es decir, ustedes van con $5,000 a querer vender al banco. No, yo solamente puedo comprarle $2,000, $3,000, que está autorizado. ¿Ah? Y lo mismo, si ustedes quieren ir al banco y quieren comprar $10,000, dicen, no, usted solamente puede comprar $2,000 o $3,000. Eso se llama control de cambios. Eso puede aplicarse al dólar, al euro, a cualquier otra moneda. Esa política que no se aplica en nuestro país, porque en nuestro país hay libertad de comprar o vender la moneda que uno quiere por los montos que uno quiere, solo que tiene que, en nuestro caso, informar, informar, como parte de la transparencia que tiene que haber. Si aquí su compañero viene con $100 millones, quiero vender al banco y lo vende, porque tiene la libertad de hacerlo, y no le pregunta de dónde viene la plata, puede estar blanqueando de narcotráfico, puede estar blanqueando su dinero del contrabando, de cualquier otra actividad ilícita, ¿no es cierto? O como está sucediendo ahora, jóvenes, que mucha gente del gobierno privado quiere blanquear pues sus ganancias, sus utilidades, lo que ha negociado con el Estado, jóvenes. El tema de los respiradores, ¿dónde está la plata de IFBB? ¿Dónde está la plata de Entel? Jóvenes quieren limpiar y se rehúsan, por supuesto, a transparentar, a que haya una normativa que legitime o deslegitime sus ganancias ilícitas. Entonces, queda claro que el poner el control de cambios, ¿no? Es una medida que busca restringir ciertas transacciones en el país y que se puede considerar pues como una medida que, repito, en nuestro país no se aplica, pero que en otros países se ha aplicado, ¿no? O restricciones cuantitativas, ¿no? O cualitativas inclusive. Solamente puedo comprar dólares que vengan de cuenta a cuenta y no en efectivo, ¿no? No sé, estoy inventando, hay cosas que pueden darse en la economía, pero lo cierto es que hay restricciones, que no haya libre cambio. Caso boliviano, jóvenes, no hay control de cambios, todos pueden comprar, vender la cantidad que quieren a las entidades financieras. El único requisito para mover esos montos es informar, transparentar de dónde viene esa platita, jóvenes, ¿no? Es lo único que se pide. Si los recursos que se vienen son absolutamente legítimos, son absolutamente provenientes de actividades lícitas,
entonces no hay ningún problema en que el banco puede comprar o vender el volumen que sea necesario en dólares u otras monedas. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, aquí hemos visto los instrumentos de política monetaria directos o instrumentos directos de política monetaria y vamos a hablar ahora de los instrumentos indirectos de política monetaria, ¿no? Quizás si es las 12, jóvenes, no sé. Si hay preguntas hasta aquí quedaremos, jóvenes, en instrumentos directos de política monetaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Comentarios? Licenciado, una pregunta. El